estaba olvidando de la grabación de la clase. Bueno, ahí empecé igual, no, estamos viendo temas más internos, pero bueno, ya arranqué la grabación. Así se la subo como siempre al canal de YouTube. Bueno, ahí preguntan, entonces el trabajo práctico se entrega en mayo. Sí, efectivamente, ahora voy a compartirles de vuelta la pantalla. No sé si le están viendo de nuevo. Si alguien levanta, porque ya estoy de vuelta a pantalla completa. Si alguien me confirma que de vuelta están viendo el Excel para seguir hablando más sobre el concreto por micrófono. Sí, profe, se ve el Excel. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces eh, les comento ahora sí más a detalle. Digamos, todo lo primero no lo voy a pasar por alto porque es básicamente conceptualmente a grandes rasgos lo que estuvimos viendo hasta este momento, que estamos parados acá en el renglón 14, ¿no? Este que estoy marcando, que sería digamos, el hoy. ¿Eh? Eh, esta semana vamos a ver todo lo que es elementos del costo industrial. Hoy, digamos que nos dedicamos más también a este tema a nivel general, un poco de los tres rubros, pero muy, muy rápido. Y después vamos a ver más a detalle eh, los elementos uno por uno, ¿no? Sobre todo los que más le vamos a dar importancia en la práctica. Eh, y después la semana que viene van a ver también ejercicios prácticos de este tema, ya espero que con algunos del equipo de ayudantes, que están solamente como referencia a otros cuatrimestres, no sé cómo quedará definitivamente esa composición. Y entre medio también, el miércoles que viene, vamos a ver otro tema muy importante para lo que es el primer parcial en teoría y en práctica, que es modelos de costeo. Eh, y después, bueno, vienen otra tanda de ejercicios prácticos de estos temas. Vamos a ver también si les agrego a los que tienen la guía de ejercicios, con tiempo les voy enviando adicionales como para que puedan, aprovechando este tiempo mayor que tenemos, eh, poder ejercitarse un poco más con estos temas. Eh, y bueno, y van a ver algunos que aparece como este miércoles, el primero va a ser este miércoles 29 de abril, que aparece no virtual, que implica no va a haber reunión virtual de 1 a 3 ese miércoles, pero no preferí no poner no hay clase porque quiero darles el espacio ahora más que nunca, si bien lo pueden tener obviamente en cualquier otro momento, pero ahora que no tengan ni la excusa, digamos, de que están dedicándose a otras cosas, o otras materias o lo que fuere, para que ustedes se organicen y lo aprovechen, obviamente sin control, pueden hacerlo eh, digamos, por los grupos, juntarse todos, armar un Zoom, un Skype, o sea, no va a tener ningún monitoreo oficial, pero sugerencia ya a esa altura que va a estar toda la información de los 3 meses de despensa, de la inflación de los 3 meses, todo. Al 29 de abril tendrían que ya tener todo, todos. Me parece que es un buen punto de encuentro, de reunión de los grupos para consolidar los trabajos prácticos, qué consiguió cada uno, qué dudas tienen, cómo enfocarlo, empezar a aterrizarlo bastante, aunque vamos a tener también más tiempo del previsto originalmente para su entrega, como ya vamos a ver más adelante, pero piénsenlo de esa manera. Es una sugerencia, pero creo que les va a servir. Eh, Después, bueno, siguen un par de clases prácticas, después tienen eh, un, un doblete de dos clases más, digamos, no virtuales, que pueden seguir avanzando o ya cerrando, podríamos decir, eso u otros ejercicios, también lo pueden ver, eh, de plantear ejercicios que se hayan visto en clase, ¿no? Después plantearle, por ejemplo, en la plataforma del foro dudas que tengan sobre esos ejercicios, los que hayan visto conmigo, y ahí también se pueden sumar los mismos ayudantes también, o entre ustedes, como decía, para ir viendo esos temas, ¿no? O sea, la idea es que aprovechen ese tiempo y a dedicárselo a la materia en la medida de lo posible, ¿no? Eh, y bueno, después tenemos, ya entrando en las fechas concretas, lunes 18 de mayo eh, es el deadline, digamos, la fecha para la entrega del trabajo práctico de expensas. ¿Qué implica esta entrega? Acuérdense que es excluyente
para poder rendir el primer parcial, ¿no? Más allá que pondré la nota y demás, eh, que me lo van a tener que enviar por mail a mi casilla de mail, una por grupo, como ya dijimos, ¿no? Con los nombres en el cuerpo del mail y número de registro del representante de grupo y los archivos de lo que ya hablamos, máximo el domingo 17 de mayo a las 12 de la noche, ¿no? Eh, ¿Por qué les digo esto? Obviamente no es que voy a estar ahí con el cronómetro, me lo mandan a las 12:30, a la 1 de la mañana y está bien, digo, pero espero que con todo este tiempo no lo dejen para el último momento, aunque ya sé que muchas veces termina igual pasando eso, ¿no? Pero bueno, el que no lo mandó a medianoche de ese domingo 17 de mayo, ya, digamos, va a quedar afuera, porque justamente ya en esa mañana de ese lunes yo voy a hacer un análisis no tanto del contenido, sino de por lo menos lo formal, a efecto de decir, bueno, integraron todos los que tenían que integrar un grupo, están en un grupo, y lo que integraron más o menos tiene por lo menos los lineamientos mínimos que se piden del trabajo y de un trabajo universitario, y bueno, eh, para confirmarles que en ese mismo lunes, en la parte, digamos, de virtual que vamos a tener como siempre al mediodía, confirmarles quiénes van a poder rendir el parcial y por ende también quiénes no, ¿no? Por este requisito del trabajo práctico. Así que, primer fecha, entonces, domingo 17 o lunes a las 0 horas, como lo quieran ver, 18 de mayo, envío plazo, ¿no? Tómenlo como un plazo, por favor, porque la verdad que tienen mucho más tiempo del previsto y lo mejor es que se lo saquen de encima antes, pero bueno, plazo máximo eh, para entrega digital y después ese lunes mismo al mediodía vamos a ver quién entregaron, quiénes no, inclusive eh, lo vamos a ver un poco más adelante, pero vayan pensando en esas reuniones que van a tener que de alguna manera en la misma virtualidad hacer alguna pequeña introducción y defensa a cada uno del grupo eh, de, de su trabajo, ¿no? De lo que están, de lo que presentaron. Eso va a ser el lunes 18 de mayo. Después el miércoles 20 de mayo y el jueves 21 de mayo son las dos clases que quedan un poco de sándwich, pero bueno, justamente no porque sean menos importantes, acuérdense que son temas muy importantes a nivel de contenido de la materia, pero bueno, como las enfocamos solamente teóricos, me pareció que era contenido que podíamos meter en estos días, pero como está acá aclarado, siempre lo tomo como solo teoría estos temas, pero además en este caso, aunque queden antes del primer parcial, van a aparecer como contenido del segundo parcial, que es costos financieros y reducción y nuevas técnicas de gestión. Son los dos temas que se van a ver esas dos clases y quedan para el segundo parcial a efectos de evaluación. Después tenemos el feriado del lunes 25 de mayo y después nos queda justo, digamos, calzadito ahí, dos reuniones de miércoles y jueves, previa a lo que serían las últimas dos, digamos, antes del, esperemos, ¿no? El fin de la cuarentena o por lo menos del corte de presencial que dictaminó la facultad. Entonces tenemos miércoles 27 de mayo repaso de teoría y jueves 28 de mayo repaso de práctica. Eh, y después ya le puse acá en otro color celeste para identificarlo. En la medida que este está previsto que sea ya el retome de las clases presenciales, retomaríamos justamente ese lunes 1 de junio con el primer parcial teórico práctico. Ya esperemos que hay en el aula 4:30, ¿no? En esa que fuimos una sola vez. Volveremos ya para el parcial, ¿no? Medio raro. Y después, bueno, ya el desenvolvimiento, digamos, ahí tienen temas más o menos de lo que sería el segundo parcial, que sería con fecha 8 de julio, el segundo parcial, teórico práctico. Después justo aparece, digamos, el feriado del 9 de julio. Las notas que entregaría el siguiente clase sería el lunes 13 de julio. Bueno, estatus de cómo está cada uno. El miércoles 15 de recuperatorios, la fecha de recuperatorios. Después dejaríamos dos fechas libres para corrección de recuperatorios. Bueno, eventualmente ya que empiecen a estudiar, si así estuviera el caso de cada uno. Eh, Miércoles 22 de julio notas de los recuperatorios y para darles un poquito de margen, otra fecha libre el jueves y después del fin de semana
el llamado, digamos, primer llamado de final, lunes 27 de julio. ¿Mm? Así que bueno, ese es un poco a grandes rasgos. Bueno, por acá encuentran algunas fechas también que son tentativas de lo que será el segundo trabajo práctico, ¿no? Tiene más características de que sea obligatorio antes del segundo parcial y bueno, y que también pondera la nota del segundo parcial. Acaban de contar que tiene que ver con este tema que vamos a ver el lunes 8 de junio, con lo cual ahí voy a dar las pautas. Y por acá está la entrega, ¿no? Y bueno, y toda la exposición, más para principios de julio en este caso, ¿no? Antes del segundo parcial. Así que bueno, acá tienen repasando, digamos, antes de ir a dudas, repasando fechas, digamos, importantes. Igual se los voy a la brevedad que ya pueda consensuarlo con los ayudantes, se los voy a ya más oficial a subírselos a Web Syllabus. Pero bueno, por ahí no es esta semana, así que ya para que vayan viendo fechas importantes tenemos eh, 29 de abril, miércoles 29 de abril, no va a haber clase virtual, tema que vayan viendo el tema clases, digamos, el tema de los trabajos prácticos, reuniones por el trabajo práctico de las expensas y demás. Lo mismo miércoles 6 de mayo y jueves 7 de mayo. Y jueves 14 de mayo. Serían las cuatro, digamos, antes del parcial que no habría clases, digamos, virtuales. Después tenemos entrega del trabajo práctico a nivel digital, máximo el lunes 18 de mayo a las 0 horas o domingo 17 de mayo a las 12 de la noche, como lo quieran ver, por mail, como ya hablamos, ¿no? Con las características que ya comentamos. Y el mismo 18, ya habiendo recibido y analizado durante esa mañana, vamos a decir quién puede y quién no puede rendir, junto con después de la exposición. También ojo que va a estar condicionado en la exposición a que hablen todos, a que no se vea como que nada pusieron el nombre en el mail, sino que uno puede ahí también con la exposición cuantificar quién estuvo involucrado en el trabajo y quién nada más puso el nombre o el material sin ningún tipo de involucramiento en el análisis, ¿no? Y en el trabajo. Así que bueno, entre todo eso vamos a tener esa fecha del trabajo práctico. Después tenemos dos fechas que van a ser ya de temas teóricos que entran en el segundo parcial, miércoles 20 de mayo y jueves 21 de mayo. Después, miércoles 27 de mayo, repaso de teoría, jueves 28 de mayo, repaso de práctica. Eh, y bueno, el lunes 1 de junio nos encontramos nuevamente presencial, si Dios quiere, eh, con el parcial teórico-práctico. Yo creo que bueno, con eso estamos, pero bueno, ya si quieren en este terreno estar viendo ya tan adelante es demasiado a largo plazo, pero si no media ninguna comunicación en contrario, tendrían estas fechas también para el segundo para la segunda parte, ¿no? Segundo parcial miércoles 8 de julio, recuperatorio miércoles 15 de julio y final lunes 27 de julio. ¿Alguna duda, preguntas? ¿No? Bueno, buenísimo. Espero que dentro de toda esta incertidumbre, un poco la intención fue de dar un poquito de certidumbre, ¿no? Que no viene mal en este contexto, aunque sea con una materia que tengan algún grado de certidumbre, condicional, por supuesto, de todo lo que nos excede, obviamente. Pero bueno, eh, como les decía, a la brevedad posible se los voy a subir. Igual saben que bueno, aviso por el mismo foro de Webzilla o si subimos algo nuevo. Eh, pero bueno, en cuanto pueda se lo subo, pero bueno, la única que puede haber cambio a esta altura puede ser de detalle de temas, de quién da la clase, esas cosas, pero en los grandes
rasgos que comentamos, sería todo esto que hablamos. Bueno, esperen que voy a cerrar el archivo. Y bueno, si no hay dudas, entonces pasamos al contenido previsto para hoy, ¿no? De la clase en sí, que como les había anticipado tenía que ver con esto de los elementos del costo industrial, que ya tienen en el web syllabus, si se fijan. Ah, otra cosa que ahora me digo web syllabus, no me quiero olvidar de comentarles. Todavía quizás no tenga algo concreto, pero sí para que lo vayan viendo. Eh, en la facultad están un poco, digamos, queriendo verificar un poco todo el cumplimiento de las clases virtuales y demás, y que los cursos sigan adelante a pesar de la no presencialidad. Y bueno, un poco en ese sentido están fomentando que se usen digamos, las plataformas provistas por la facultad. ¿Eh? Eh, por eso es que yo prefiero un poco el Zoom para videoconferencias, para así con clientes y demás. Uso el Zoom, pero bueno, como lo da la facultad y realmente, bueno, igual las cosas básicas las tiene igual. Estamos haciendo todas las clases por aquí, más que nada por ese tema, ¿no? Eh, pero también, como ustedes saben, la facultad tiene un campus que un poco sería un equivalente a lo que nosotros estamos manejando en el Web Syllabus, ¿no es cierto? Como apoyo de la cursada, que yo lo uso igual, ¿no? En este caso, como ya, aunque sea un curso presencial, yo me valgo de esa herramienta de apoyo para material y foro y demás. Pero bueno, la realidad es que todo lo que pasa en el Web Syllabus, como que la facultad obviamente no se entera, ¿no? Que eso sucede, de intercambio, de foro, de archivo, de avisos, de lo que fuera, ¿no? Que estamos usando. Eh, Esto no implica nada burocrático ni digamos que sea un requisito, se entiende y todos están, digamos, muy colaborativos y comprensivos de todas las situaciones, pero vamos a tener que ir pensando a lo mejor para por lo menos de a poquito ir pasando, digamos, a los campus de la facultad, por lo menos lo que es en los foros de avisos, ¿no es cierto? Porque por ahí todo lo que es archivos que ya lo tenemos y lo tenemos organizado y ya se familiarizaron, me parece que puede ser más más engorroso que otra cosa, ¿no? A esta altura. Pero por lo menos vayamos pensando en por ahí empezar a utilizar también o en paralelo, un poco ponerle actividad al campus. Y el comentario en este sentido es que yo mandé, por ejemplo, un aviso inicial cuando empezamos con todo esto, y vi que haciendo hay algunos filtros que muchos o no entran nunca o no, a ese mail que le llegan los avisos, que hice un mailing avisando, no sé, la mayoría creo que no lo vio, y además algunos hasta me volvieron rechazados, entonces también por eso en su momento inicial, que no había mucho tiempo para que perder, me incliné por seguir con el web syllabus, ¿no? Pero bueno, con este contexto, lo que les voy diciendo es no les digo que de acá al miércoles, pero vayan pensando ya para la semana que viene y por ahí, inclusive por ahí ir viendo y hablando en esta semana si van teniendo problemas y plantearlos en un ratito de las clases que tenemos por acá, y que vayan probando el acceso que tienen al campus, si alguno tiene problemas, si no sabe cómo entrar, obviamente la facultad es más un tema de soporte de la facultad, pero me gustaría a fin de esta semana quedarme tranquilo que por lo menos técnicamente todos acceden al campus, todos pueden acceder al mail que tienen el campus, todos de alguna manera estarían atentos a revisarlo o a direccionarlo a algún lugar que le llegue rápido una notificación. Yo, por ejemplo, lo que tengo es un mail que no miro jamás, pero está la posibilidad de direccionarlo. Entonces, yo lo que tengo es, si me mandan un mail al campus, hay una opción dentro del campus para redireccionarlo y que le llegue, qué sé yo, al Gmail, al Yahoo, que ustedes utilicen habitualmente, ¿no? Para no tener que estar puntualmente entrando y que por ahí se les escape alguna notificación importante, urgente, ¿no? Así que ese es otro punto que quería comentar hoy, que por favor vayan viendo el tema del campus en esta semana, que todos confirmen el acceso
Obviamente en caso de que nadie diga nada o el que no diga nada, voy a asumir como que sí acceden al mail y al campus. Y en caso de que no, más que me lo digan a mí, más bien sería que vayan viendo durante la semana también con la facultad, que están moviéndose bastante activamente para esto, eh, como para que el jueves me puedan decir realmente, bueno, todos pueden, ¿no? Y ya vamos a estar pensando en empezar a usar el campus para la otra semana, coincidentemente también con las clases prácticas con ayudantes que van a empezar, eh, que también puede ser por ahí, por ese lado más lógico, ¿no? Ya estuve viendo inclusive un tema de dar de alta ayudantes que, que antes no se podía, bueno, una serie de trabas que bueno, también la facultad está muy atenta y escuchando a los profesores para solucionarlas, ¿no? Eh, Así que bueno, ese es otro punto que les quería comentar, ¿no? De este contexto, el tema del campus. Así que porfa pónganse con ese tema esta semana, ¿no? Bueno, les voy a compartir, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de este tema del campus y de eso. ¿No? Vamos, seguimos adelante. ¿Alguien preguntó algo? Perdón, o no. Bueno, eh, les voy a compartir entonces ahora sí la presentación de elementos del costo industrial, la introducción podríamos decir, porque vamos a seguir tanto en la teoría como en la práctica profundizando, pero hoy digamos que ya digamos, tenía pensado dedicarle un buen tiempo, la mitad de la clase, a este tema de- del cronograma y todo esto, un poco más de organización de lo que queda del curso. Eh, y ahora sí, vamos a empezar con esto que es elementos del costo industrial. La idea con este tema, para seguir hilando con lo que ya vimos hasta ahora en el curso, tiene que ver con una clasificación de costos, ¿no? Lo vimos como una de las tantas clasificaciones de costos que ya estuvimos viendo. Uno era según el elemento del costo industrial, ¿no? Que en los ejercicios decíamos, bueno, si es de fabricación, recién ahí ameritaba clasificarlo en materia prima, en mano de obra directa o en carga fabril, ¿no es cierto? Como tenemos acá en el título. Ahora bien, eh, el título, como en primera instancia, cuando hablamos del elemento del costo industrial, ya nos está dando una pista importante, ¿no? Habíamos dicho que es sinónimo de fabricación o inclusive de producción, aunque producción muchas veces es semánticamente lo que se reserva también hasta para hablar de servicios, ¿no? Que sea, no sea un elemento tangible transformado, muchas veces cuando se habla de producción se asimila también a la producción de servicios. En cambio, fabricación es como indudablemente de algo, digamos, industrial, ¿no es cierto? Eh, y bueno, tenemos estas tres posibilidades, siempre que sea un costo necesario, ¿no? Para la actividad productiva de fabricación industrial, vamos a clasificarlo en materia prima, en mano de obra directa y o en carga fabril. Es decir, si no es de fabricación, si es de comercialización, si es de administración financiero, bajo ese criterio funcional, no es ninguna de estas tres posibilidades, ¿no? Es una subclasificación de los costos de fabricación. Primer punto importante que ya lo hablamos, pero bueno, a esta altura conviene reforzarlo. ¿Qué implica, antes de empezar a ver puntualmente una introducción de cada uno, es importante que vean qué implica
esta clasificación. Porque uno dice, bueno, si todos terminan siendo, si es necesario para la fabricación, y bueno, es parte del costo, ¿no? Esto va a incidir obviamente en que sea parte del costo unitario, del costo de ventas de esos productos, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante en qué rubro lo ponemos de materia prima, mano de obra directa o carga fabril? Es importante porque desde las técnicas de costos y la gestión de costos tiene una incidencia en que voy a minimizar porque estoy escuchando eh, alguien que abre el micrófono. Me están haciendo preguntas por el chat porque escucho muchos ruiditos, pero no veo. Alguien que abre el micrófono y me diga si hay alguna pregunta, me la hagan por micrófono porque no estoy viendo el chat ahora. O que diga que no, para así me quedo tranquilo si es algo. No, hay un compañero que le figura, bueno, no comparte la pantalla, pero hay un par que sí lo podemos ver. Ah, ok. Sí, ahí no puedo hacer demasiado, pero sí, yo estoy viendo como que está compartiendo también. Eh, de todas maneras, acá, digamos, como aclaración, como siempre, esto lo estoy grabando, lo voy a subir al canal de YouTube, tanto para el que no lo pudo ver como para el que lo quiera en el futuro repasar la clase. Y es material que también está en el Web Syllabus, justamente en una unidad, cuando filtran, para no tener todo junto, filtran por categorías. Eso justamente se llama así, elemento del costo industrial, es la categoría 3 que ya teníamos, ¿se acuerdan? La parte de introducción y teoría general del costo, clasificaciones, capacidad, bueno, este 3 es elemento del costo industrial. Dentro de ese está esta presentación de PowerPoint, eh, además de la clase que van a tener en el YouTube. Bueno, entonces como les decía, la, no es nada más que una implicancia semántica en qué categoría, sino que implica qué características le vamos a dar al análisis de esos rubros. Es decir, vamos a encontrar que, adelantándome un poco, pero para que vean a lo que me refiero, muchos conceptos que podrían ser conceptualmente materias primas o mano de obra, y sin embargo se consideran carga fabril. Pero más de considerarse, se les da el tratamiento de carga fabril. Porque la implicancia más importante que tiene esta clasificación es qué tratamiento le vamos a dar para el análisis y la determinación de los costos. Mientras que materias primas y mano de obra directa, por ser justamente directos en principio respecto a los productos, ya vamos a seguir analizando esto, ¿no? Ya lo hablamos un poco, agarrarlo entre comillas porque siempre es con respecto a algo, ¿no? Pero asumiendo que ese con respecto a qué es a los productos en este contexto de fabricación industrial, podría ser más evidente la asignación de materias primas y de mano de obra directa que la de carga fabril, que ustedes saben que también se le llama CIF, ¿no? Costos indirectos de fabricación. Eh, pero conceptualmente, dentro de materias primas hay materiales que tienen casi todas las características de las materias primas y sin embargo lo vamos a encontrar que normalmente se le da tratamiento de carga fabril o mano de obra indirecta que también está en la carga fabril. O sea, la carga fabril tiene rubros que parecieran que están casi solapados con los otros dos. ¿Pero por qué es esto? Porque por eso digo, se le da el tratamiento. La carga fabril ya vamos a ver que tiene un tratamiento, generalmente es más indirecto, podríamos decir, global, simplificado, de prorrateos, etcétera, que los otros dos rubros que tienen como una asignación más específica y eso implica un costo, o sea, el famoso costo del costo, o sea, qué costo te va a llevar tener determinado costo o obtener determinado costo. Y es importante entender de antemano que considerar algo materia prima tiene un costo del costo más alto que considerarlo carga fabril, por ejemplo. Entonces, eso es lo que está en juego para que, antes de empezar, digamos, para verlo más concretamente, que vayan pensando a nivel gestión y análisis qué está en juego en este tema que estamos planteando. Cuando les digo también otro punto importante, ¿no? Cuando les digo qué tratamiento darles, es en el entendido de que estamos como en todo de esta materia, en esa columna que dijimos en la introductoria de contabilidad de gestión, en la cual no hay nada normado ni regulado. Es decir, si a alguien se le ocurre lo que nosotros pensamos que es más eficiente, considerarlo carga fabril, lo considera materia prima y está en todo su derecho, nadie le va a decir nada
y allá él con su gestión. Quizás no tome las mejores decisiones o tendrá costos más altos de los que debería mirar o ese tipo de consecuencias, pero no más que eso, ¿no? Entonces, por eso lo pensamos con ese enfoque, ¿no es cierto? De qué es lo más eficiente en términos de gestión, de costos, de análisis del negocio, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos, como decíamos, elementos del costo industrial, estos tres grandes rubros. Materia prima, perdón, los mareé con el... Vamos para atrás con el panel ese, para que no se aburran. Miren qué efecto que les tenía preparado. Eh, Esperen que les quería poner el puntero. Materia prima, mano de obra directa y carga faril o CIF, ¿no? Costos indirectos de fabricación. Primer punto importante, que los tres, la suma de estos tres va a ser lo que llamamos costo de producción o costo de fabricación. Es decir, cada producto que tengamos en un contexto obviamente industrial va a tener un costo de materia prima, un costo de mano de obra directa, un costo de carga fabril, un costo y un costo unitario. Inclusive vamos a tener que llegar a poder apropiar unitariamente de toda esa bola de costo que se genera en un mes, cuánto le corresponde a cada producto de estos componentes, ¿no? Para irnos, sigamos, enfocando en hacia dónde vamos con el problema, ¿no? Acuérdense, también vale la aclaración, ¿se acuerdan que había otra clasificación que se valía de estos tres conceptos, que era costo primo y costo de conversión? Sí, pero que no obteníamos sumando los dos, así como acá sí que obtenemos la suma de los tres, el costo de producción, porque en el costo primo y el costo de conversión la mano de obra directa estaba presente en los dos conceptos, entonces estaríamos duplicando, si lo sumamos, la mano de obra directa. No es lo mismo, eh, o no es para lo mismo, ¿no? Esa clasificación no está pensada en función de obtener un costo de producción, como está así, ¿no? Es un desglose también del costo unitario de producción. Bueno, ahí con el efecto tremendo de para que no se me duerma en la siesta con la lluvia. eh, Vamos con el primero, ¿no? Que vamos a profundizar, como les dije, esto es nada más que introductorio, más con fines prácticos de esto que les digo del análisis, ¿no? Después vamos a ir más a lo teórico en clases puntuales y a lo práctico de resolver ejercicios, pero hoy quiero un primer acercamiento de los temas de los tres, ¿no? Fundamentalmente de materia prima y de carga fabril. Eh, Vamos con materia prima, ¿no es cierto? Primero porque el nombre lo dice, prima, es el primero que está en el orden, pero además es el que primero aparece, ¿no? O sea, no podemos tener un producto terminado y fabricarlo y reconvertirlo si no tenemos una materia prima que transformar, ¿no? Es el primer costo que nos encontramos de ese proceso productivo. Ahora, en términos de importancia relativa en ese costo de producción que tiene los tres rubros, si bien es importante y le da siempre la identificación al producto, se lo da qué materias primas tenga, pero también es importante considerar que va perdido un poco de peso relativo en este contexto de evolución, ¿se acuerdan que vimos en la única clase presencial, ¿no? Esa evolución cronológica de la disciplina? Eh, ya el contexto industrial de la revolución industrial y la globalización, todo fue dando cada vez más preeminencia relativa a la carga fabril, porque no es que tengan menos materia prima los productos, pero al tener más carga de máquinas, de tecnología, etcétera, todo eso va para la carga fabril y en términos relativos, al haber mucho ahí, aunque la materia prima sea la misma, relativamente termina siendo un costo menor en la actualidad a lo que era hace algunas décadas, ¿no es cierto? Ni hablar la mano de obra directa, ¿no? Que todavía es más evidente porque ahí sí hay un reemplazo inclusive, ¿no? De cosas que se reemplazó mano de obra directa por máquinas, entonces ahí directamente no es solamente en términos relativos, sino que ya es de reemplazo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué en esta primera parte ya, digamos, de concreta de materia prima, entendiendo qué características necesitamos
analizar que tenga un factor para considerarlo materia prima, sería esto pragmático que quiero mostrarles en esta presentación. Yo lo reduje a 4, que podrían ser 5 también, en requisitos, características, muy concretas para estos análisis prácticos de análisis de costos, de gestión, ¿no es cierto? Eh, Después vamos a ir a cosas más teóricas de la materia prima, que también tiene mucho de gestión, ¿no? De cómo gestionar, porque eh, es un rubro que de los más sensibles para la gestión, ¿no? Comprar bien la materia prima, no sobreestoquearse, que no falte, todo lo que eso implica, da mucha tela para cortar, pero lo vamos a dejar para profundizarlo en otra reunión. Eh, pero por lo pronto, para ir llevándolo a lo práctico, esto de, bueno, ¿qué se define a nivel de clasificación? Para considerarlo materia prima vamos a pedir 4 o 5 características. La primera es esta que está planteada acá, que forme parte del producto terminado. Es la más evidente, ¿no? Casi por sentido común uno diría, bueno, eh, ¿qué es materia prima? Yo te diría, dime cuál es tu fórmula de producto terminado, cuál es tu receta, si se quiere, y eso que integre esa receta, esa fórmula, sería en principio la materia prima de ese producto, ¿no? Ejemplo, como dice acá, la madera, estamos en una mueblería, bueno, la madera de esa mueblería evidentemente cumpliría con ese requisito, ¿no? Agarramos la receta de cómo hacer una silla y va a decir tantos metros o tantos tablones de madera, ¿no es cierto? Eh, Hasta ahí, primer requisito, el más evidente, pero no se acaba acá. Yo quiero que esto lo vean como, podríamos decir, como una sumatoria. Para que terminemos considerando un análisis algo materia prima en la gestión y el análisis de costos, lo atravesamos por todos estos requisitos, este y todos los otros 4 o 5 que vamos a ver, y recién ahí, si le dimos un tilde a todos, ahí lo vamos a dar tratamiento de materia prima. Si no, si aunque sea en el último, como a veces vamos a ver qué pasa, no lo validamos, ya con uno solo que falte, ya no lo vamos a dar el tratamiento de materia prima, le vamos a dar un tratamiento de seguramente carga fabril. ¿Mm? Pero bueno, este es el primero, el más evidente. Después vamos a encontrar otro que casi está un poco también en esa presunción que a mí, como le decía, no me gusta mucho porque confunde más de lo que aclara, de esto que esta categoría a veces habla de directo e indirecto, ¿no? Muchas veces la materia prima lo encuentran como sinónimo de materiales directos de producción, hasta en algunos libros pueden encontrarla con ese nombre. Eh, que sería que, digamos, llevándolo con la aclaración que es pertinente, que es respecto a los productos, ¿no? Eh, Sería que de manera unívoca, inequívoca, podemos identificar ese factor con ese producto terminado y asignarlo de alguna manera, ese costo de manera inequívoca o unívoca, ¿no? Lo que no quiere decir, acuérdense, exclusiva necesariamente, ¿no es cierto? Como les ejemplificaba en algún momento con el ejemplo del dulce de leche para la línea de galletitas y de alfajores, ¿no es cierto? Pero bueno, que se pueda identificar de manera unívoca, inequívoca con el producto terminado, es decir, que sea directo respecto a los productos terminados, sería un segundo requisito que habitualmente se le menciona a la materia prima, a tal punto que se lo llama como sinónimo materiales directos de producción. No sé si tienen dudas, acuérdense de, por favor, porque escucho por ahí el ruidito cuando mandan el chat, pero no lo tengo a la vista. Por favor, si tienen alguna pregunta, directamente abren el micrófono para eso y lo hacen, ¿eh? No hay problema, me interrumpen. Bueno, tercer requisito, característica, que sea variable. Otra clasificación que acá estamos poniendo en juego, que sea variable. Acá no está aclarado, pero no hace falta, es una redundancia, sabemos, ¿no? Respecto al volumen de producción, sabemos que la variabilidad es respecto al nivel de actividad. Si estamos pensando como acá en un contexto de producción industrial, dentro de ese paraguas de nivel de actividad, volumen de producción, es decir, que sea variable, ¿no es cierto? Es solamente para consolidar nociones
que no hace falta aclarar, podríamos decir, ¿no? Es decir, que varíe su cantidad, su cuantía de ese costo de manera proporcional, con tendencia proporcional, cuasi proporcional, todo eso que ya estuvimos hablando cuando vimos esa clasificación respecto al volumen que se produzca, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense que a esta altura podríamos pensar, ya le pusimos tres características o requisitos: que integre la fórmula o receta del producto, que sea directo respecto a los productos y que sea variable respecto al volumen de producción. Sin embargo, les voy a poner un par de ejemplos que no cumplen con esto, que mejor dicho, que cumplen con esto o con alguno de estos requisitos y vamos a analizarlos, ¿no? Por ejemplo, imagínense una panadería, el pan, ¿no? Que en algún momento van a ver algún ejercicio que está en la guía, es la panadería justamente. Todavía no lo vieron, pero ahí está la receta del producto y dice, lleva harina, levadura, sal y, y agua. Esa es la receta, ¿no? Ahora, si uno piensa en el agua, eh, en la receta tiene que estar, si no, no sale el pan, sale un bodoque incomible. Ahora, ¿se considera en una panadería materia prima el agua? Y normalmente yo le diría que no. ¿Por qué? Si lo pensamos en los requisitos, la fórmula está. Ahora, pensemos si es directo y si es variable. Directo. Y depende, ¿no? Como en todos estos análisis, depende del contexto del negocio que esté analizando. En principio no es directo. ¿Por qué? Porque si viene la panadería tiene agua corriente, viene una factura de AISA mensual, bimestral, eh, y que no tiene que ver, salvo que tenga medidor, pero si no, no tiene nada que ver ni siquiera con el consumo de agua que hubo en el periodo, tiene que ver con los metros cuadrados, son cualquier, este, con lo cual no se puede asignar, hay que asignarle un costo de agua al pan, sin duda que sí. Ahora, ¿lo puedo asignar de manera directa, unívoca? Es decir, tanto vino por tanta producción, tanto este producto, no. Va a ser una factura, un globo que de alguna manera lo asignaré, pero de manera indirecta, ¿no? Para una base de prorrateo, etcétera. Y lo mismo la variabilidad, la misma situación hace que si bien, fíjense, esto también es interesante, uno diría el agua es variable, sí, porque vas a consumir más agua si fabricas más pan o menos agua si fabricas menos. Desde el punto de vista estrictamente físico, solamente físico es variable, pero no, por cómo viene, digamos, planteado y remunerado ese costo, termina no siendo variable, pues si tiene una factura mensual y que encima no tiene nada que ver con el consumo, esa variación de litros consumidos que sí varía, no se va a ver reflejado en la cuantía del costo, porque pagás por otra cosa que no tiene nada que ver con eso. ¿Se entiende? Entonces, un, digamos, un factor, para no llamarle materia prima, un costo, que por el primer requisito, evidentemente sería materia prima, como el agua en una panadería, al no ser variable ni tampoco directo, en principio, no lo consideraríamos materia prima. Con muchas particularidades, porque si eh, viene, no sé, por el motivo que fuera, que es rarísimo porque dicen que el horno quema todo, ¿no? Pero no tendría mucho valor agregado ni le percibiría mucho el cliente, pero por el motivo que fuera, imaginemos que compramos bidones de agua. Ahí automáticamente se transformó ese costo del agua en la panadería en variable y en directo. ¿Sí? Eh, Y hasta puede no ser costo, fíjense qué interesante esto. Una vez dando esta misma clase en la costa, que no tienen agua corriente, me dicen, no, bueno, pero acá tenemos pozo, con lo cual no es costo, como si fueran los envases retornables, ¿no? O sea, es otra materia prima que por una característica puntual, a veces hasta no es costo, ¿no? Serían, no sé, los bienes de uso de la instalación del pozo y nada más, ¿no? O sea que siempre que esto
Esta anécdota es nada más para que vean que siempre, más que mecanizarse y no hay nada taxativo en esta disciplina, hay que siempre analizarlo entendiendo el concepto, analizarlo en el entorno de cada negocio, ¿no? Y otro punto que antes de pasar al cuarto que está acá, que podríamos ponerlo como cuarto, que bueno, es un poco también una profundización de esto que les digo, que podríamos agregar que sea almacenable. Es otro requisito importante. Y también tiene que ver con este ejemplo del agua, ¿no? O sea, automáticamente si fueran bidones, además le estoy dando el requisito de almacenable, que es que también casi como que el almacenamiento le permite ser variable y directo, ¿no? Porque yo ya tengo algo que lo tengo estoqueado y ya puedo justamente por eso definir cuánto se consume, cuánto se aplica en la producción, es decir, variable, y también puedo cuantificar la direccionalidad de esa apropiación del costo. Entonces, implícito, digamos, con estas dos características, podemos poner como una más, si quieren, que no está en la presentación esta, es que sea almacenable, ¿no? Para que lo consideremos materia prima o tenga esa característica. Lo cual no ocurre con el agua corriente, ¿no? En principio. Y la, la última característica está planteada en esto que tienen que cumplir todas, es decir, que sea receta, que esté en la receta fórmula, que sea directo, que sea variable y que sea almacenable. Ahora sí todo puede haber cumplido con todo eso y por ahí, por esto que les voy a presentar ahora, que podría tener muchos nombres, pero es más entender el concepto más que lo que esté puesto finalmente acá en la diapositiva. Pero es muchas veces lo que terminamos bochando, como les decía, y eso implica que no lo consideramos materia prima, sino carga fabril, a ese factor. Y es esto que está dicho acá respecto al costo-beneficio que sea significativo. Podríamos haber puesto mil cosas, más vale que lo construyamos el razonamiento entre todos, ¿no? O sea, que sea posible y además que valga la pena calcularlo, podemos decir como bajada de ese título, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Vamos a poner con otro ejemplo para entender a qué nos referimos. Uno que haya cumplido con los cuatro que hablamos antes, ¿no? Incluyendo hasta el almacenable. Así como teníamos la mueblería de muebles de madera, la madera, que dijimos que era materia prima, pensemos en otro factor que serían los clavos, ¿no? Eh, suponiendo que juntamos los muebles con clavos, ¿no? Remache, lo que fuera. Pensemos clavos. Los clavos de una mueblería, ¿serán materia prima? Y vamos a repasar. ¿Forma la receta del producto? Sí. Tiene que decir tanto de madera, tantos clavos, que dependerá de la silla llevará tanto, la mesa tanto, la biblioteca. Directo, y sí, justamente por eso también puedo asignarlos directamente a cada producto, ¿no? Y al tener una fórmula puedo decir tanto consumió la producción de cada producto, etcétera, sin ningún prorrateo. Variable también, ¿no? Va a variar ese consumo en función de la producción de los clavitos. Almacenable también, ¿no? Compro y almaceno las cajas de clavos. Sin embargo, normalmente, valga la aclaración, porque puede haber una mueblería que felizmente esté haciendo una consideración del clavo como materia prima, pero digo, en este contexto, digamos, no taxativo de lo más lógico, lo más eficiente para esto es finalmente bajar la flechita, lo que buscamos por todos los medios ¿se acuerdan que decíamos de bajar los costos como único camino para generar rentabilidad en este contexto de globalización y demás? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría con esos clavitos? Cumple con todo, los requisitos desde acá, pero pensemos qué implicaría considerarlo materia prima. Esto del costo que les anticipaba. Implicaría que tengamos contablemente una cuenta en el activo dentro de materias primas, bienes de cambio, clavos, ¿no? Además de madera y de otras cosas. Pero eso que implica darle un valor en la contabilidad de gestión todos los meses. Y para eso que tendríamos que tener, entre otras cosas, un inventario permanente, esto que es almacenable y todo, de clavitos, ¿no? Entonces, todos los
para tenerlo una vez por mes, tendríamos que tener también la asignación directa diariamente, cuánto asignamos a cada producto, cuánto tenemos de inventario inicial, final, primera entrada, primero salida, todas esas cosas que tienen que ver con manejo de inventarios. Inventario físico, que imagínense un inventario diario llevándolo al extremo ridículo para que se entienda. Un tipo tenemos que tenerlo casi específicamente contando clavos como actividad de su trabajo. Y no, esto de la relación costo-beneficio, ¿para qué? Para esa precisión vale la pena en la relatividad que tiene ese factor en el costo de los productos. Por control, uno podría decir por control, a veces también uno, digamos, también eso implica mayor control de ese activo, ¿no? Para salvaguarda, que no haya alguna pérdida, algún robo. Y la verdad que por costo-beneficio está conveniente que sin control se lleven clavitos en los bolsillos y va a ser igual menos costo que alguien dedicado a contar clavos todo el día. ¿Me siguen la idea cuál es? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que implica considerar materia prima, el costo del costo, es que es muy relativo y muy subjetivo también, ¿no? O sea, en el contexto de cuánto vale el clavito, decimos, no, bueno, no lo consideramos materia prima. ¿Qué implica? ¿No lo consideramos en los costos de esos productos? Sí, lo consideramos. Es costo necesario para la producción. Pero el tratamiento para determinar ese costo y ese costo unitario va a ser el que le damos a los elementos de la carga fabril, que ya lo vamos a ver, pero es más global. Agarremos la caja de clavo que compramos sin demasiada asignación, sin conteo, sin inventarios, y lo asignamos de una manera muy global y prorrateada por bases que se evaluarán a los productos. Eso es lo que está en juego. ¿Estamos? Y para completar el concepto les voy a decir, para que vean también lo relativo que es, les voy a poner con el mismo ejemplo, fíjense cómo cambia esto de costo-beneficio, ¿no? Como es relativo, y la significatividad. Lo mismo, mueblería, todo, clavitos, pero les agrego un dato, que es que los clavitos, por el motivo que fuera también, son de oro. ¿Ahí qué les parece? ¿Vamos a seguir dando el tratamiento de carga fabril o valdrá la pena considerarlo materia prima, que haya alguien contándolo todos los días, hasta capaz que vale la pena ponerle a alguien que se encargue de custodiarlos, ¿no? En el almacén con una llave, etcétera, ¿no? ¿Y qué cambió? El tamaño es el mismo, en el producto sirve para lo mismo, en la fórmula están cuatro clavitos igual que antes. ¿Qué les cambié con este ejemplo? Lo único que les cambié es la relación entre la significatividad y el costo-beneficio que hay, porque aumenté el costo y lo significativo de ese costo en relación al producto terminado de esos clavos, a poner los que son de oro. ¿Se ve la idea del análisis? Sí, profe. Bueno, bárbaro. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Que quieran abrir el micrófono. Dos cosas. Uno, antes creo que era en la Filmina 2, un compañero había preguntado si significaba que no tenía prorrateo, pero no me acuerdo en cuál fue. Y después para mí también, porque el tema de los clavos de oro no es lo mismo que te roben clavos normales que clavos de oro, ahí ya tiene otro significado. Exacto. Bueno, empezando por lo último, es lo que les quiero mostrar, ¿no? La significatividad que tiene y por eso cambiaría el enfoque que le damos. O sea, lo que les quiero mostrar con esto, inclusive atándolo a la otra pregunta que me decís que debe ser seguramente de este punto 2 del prorrateo, que es esta, ¿no? La del directo respecto a los productos, que el indirecto, acuérdense que es cuando tenemos que, para asignarlo a los productos, prorratearlo, utilizar alguna base de distribución. Eh, Aprovecho para las dos cosas para lo mismo. Esto, acuérdense que en este contexto que les digo de la contabilidad de gestión, y con los ejemplos, cuando veíamos lo de la virome y las capacitaciones, volvemos a verlo en esto. Acá no hay algo taxativo de una resolución técnica que diga los clavos en una mueblería tienen que ser carga fabril, tienen que ser materia prima, porque de hecho acuérdense que la contabilidad de gestión no es obligatoria, no está normada, es interna, etcétera, etcétera. Con lo cual está todo por definir por el analista. Podemos hacer lo que querramos de las puertas para adentro. ¿Y eso qué implica? Que el único parámetro que tenemos para buscar de eso es mejores prácticas,
lo más eficiente, lo que nos va a permitir tener más rentabilidad o menores costos para poder aceptar mejores precios o más precios de venta que estén por arriba de ese costo que estemos mirando correctamente. ¿Se entiende? Entonces, como podemos hacer cualquier cosa. Ahora, en esto de la direccionalidad es muy claro. ¿Es directo? Podría ser directo los clavos en la mueblería. ¿Por qué? Porque están todas las características. En principio es directo. Ahora, yo le voy a dar el tratamiento que le doy a los indirectos, que implica menos costo por su significatividad. Es decir, directo que implicaría almacenar, recontar periódicamente, valorizar, contabilizar, toda una serie de cosas. ¿Para qué? Para los clavitos, que no valen nada. Distinto a si son de oro, ¿no? Por eso, para que vean en lo relativo que tiene que ver con no mecanizar, sino analizar el contexto de las decisiones. Ahora, en principio conceptualmente es directo, como es variable, o el agua también. Ahora, ¿me conviene darle el tratamiento de directo y variable? ¿O el costo del costo no lo justifica? O inclusive en el agua de la panadería también. Yo podría almacenar, aunque sea agua corriente, almacenarlo y después poner un gotero que diga cuánto consumió de esa agua corriente para ver cuánto le apliqué a cada producto, a cada producción. ¿Puedo? ¿Vale la pena todo ese costo? ¿Para qué? Si lo que en definitiva quiero más que calcular costos es previamente gestionarlo de la mejor manera. A eso vamos sobre todo, ¿no? No sé si quedaron contestadas las preguntas, las dos preguntas. Sí, va, creo, de mi parte sí, era otro compañero lo que preguntó y lo de los clavos, sí, es claro. Yo había pensado también, por ejemplo, en una empresa textil, el hilo puede ser, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que el hilo depende qué tipo de hilo, ¿no? Porque habría que ver cuál es el producto terminado. Si es, qué sé yo, una media de hilo, por decir algo, el hilo es una materia prima, es casi todo, ¿no? O sea, por eso hay que verlo siempre en términos relativos de ese insumo o ese costo, cuánto participa en ese producto terminado, no solo en términos relativos, sino que además sea bajito, porque en un producto que es todo caro, a lo mejor aunque su participación relativa sea poca, igual vale la pena considerarlo, ¿no? Por eso les digo, es algo, lo que quiero que entiendan con estos ejemplos es la relatividad que tiene el análisis, o que hay que tener en cuenta para hacerle mejor análisis, la mejor clasificación, siempre pensando en gestionarlos de la mejor manera, ¿no? A partir de ese criterio. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, podríamos decir también, siguiendo con la mueblería, a lo mejor también cumple con todos los requisitos el pegamento. Supongamos que también hay cosas que en vez de clavos se unen con cola de carpintero. Y la cola de carpintero solamente va a tener un tratamiento de carga fabril, aunque esté en la fórmula, podamos hasta determinar de manera directa y variable y almacenable. Seguramente que no va a convenir. Carga fabril que implica cuánto compraste de tacho de cola de carpintero y llevarlo con algún prorrateo rápido a los costos. ¿No va a ser muy preciso, menos preciso que considerar la materia prima? Obviamente. Pero en ese análisis costo-beneficio terminás considerando que no vale la pena calcularlo, esa precisión, pero sabiendo que tiene un costo adicional, considerás que no vale la pena. Más allá de que sea posible o que lo pueda hacer posible. Como decíamos, por ahí no es posible, pero hacerlo posible también es más costo. Como esto que le decía del agua corriente, transformarla en directo y variable, técnicamente lo puedes hacer. ¿Vale la pena? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguimos adelante? Bueno, acá vamos a ver un punto, digamos, ya conceptualizado, las características, que esto no lo va a encontrar en ningún libro, ¿no? Esas características, pero me parece que son muy concretas, más de lo que me interesa ver qué es esto de cómo analizar o gestionar los costos, ¿no? Que en este caso en relación a las materias primas. Pero después en la técnica en sí de cálculo de costos no hay mucha complejidad, por eso nos vamos a dedicar sobre todo a la carga fabril, que es por su heterogeneidad puede ser la más compleja en su cálculo y determinación. Pero las materias primas podemos imaginar intuitivamente que casi en esto de que todos los costos tienen componente físico monetario, es multiplicar un componente físico, que es cuánto lleva de insumo ese producto terminado, por el componente monetario,
tantos pesos por kilo, por litro, por lo que fuera. Si está en la misma unidad de medida, lo multiplico y ya está, tengo ese costo unitario de materia prima. Por justamente la característica de directo, de variable, todo eso hace que me permite esa facilidad de asignación, podríamos decir, ¿no es cierto? Ahora, hay una característica que se presenta en las materias primas que sí hay que considerar, una pequeña dificultad, pero que acá la presento para que la tengan en cuenta, que es otra palabra muy importante en la materia, que no es la primera vez que la mencionamos, que es el concepto de normal. ¿Eh? Las mermas, siempre que se consideren normales, también desperdicio, que también se toma como sinónimo porque el efecto es el mismo, merma-desperdicio, que tiene una connotación más bien semántica, ¿no? Que merma es producto de que tenés menos de componente físico por el paso del tiempo, por ejemplo, ¿no? No sé, tenés un producto químico que por el paso del tiempo se evapora. Y eso es una merma, ¿no? Tenías un litro y al mes siguiente haces el recuento y tenés 10% menos. Te lo robaron, lo pusiste a producir, no pasó nada. Tenés que saber y considerar en tus costos que normalmente va a haber, poniendo ese ejemplo, un 10% de evaporación mensual. Eso lo tenés que trasladar a tus costos, si no te estás omitiendo algo importante. Mientras que los desperdicios tienen más que ver tienen el mismo efecto y hay que considerar los costos, es semántico la diferencia, pero el desperdicio tendría más que ver con el proceso productivo, ¿no? O sea que parte de esa materia prima la desperdiciás, la cortás y la tirás, etcétera, como parte del proceso productivo. Ahora, lo importante, sea merma o sea desperdicio, es que sea normal del proceso productivo. Es decir, si normalmente tenés una merma o un desperdicio, no importa el origen semántico, si es normal, tenés que medir su impacto y trasladarlo a los costos, en este caso a los costos de la materia prima y a los costos unitarios de la materia prima también. ¿Cómo? Con esta fórmula que está planteada acá de manera genérica, que es el componente físico. ¿Qué es este componente físico? ¿Cuánto necesitas que lleve el producto terminado finalmente en ese producto terminado? Más allá de esa merma o desperdicio normal, que obviamente se produce porque esa materia prima en algún punto se pierde una parte, pero no importa cuándo se pierda, el producto finalmente necesita tanto. Lo que necesite en esa fórmula que lleve el producto terminado es lo que vas a poner en ese numerador. ¿Se entiende? Y lo vas a dividir en el denominador por lo que llamaríamos rendimiento. ¿Qué es este rendimiento? Sale de esta fórmula. 1 menos el porcentaje de merma. Eso sería lo que vas a poner como denominador. Es decir, el dato que vas a tener normalmente en un ejercicio o inclusive en la realidad es determinar cuál es la merma normal, que se establece en esa normalidad como un porcentaje. Es decir, le voy a poner un ejemplo real, ¿no? En este ejemplo, empresa que les conté, que creo en la única clase presencial, en la presentación que estuve trabajando en México, eh, eran los famosos Tetra Pak, ¿no? Los envases asépticos, en la cual, bueno, son esos envases que uno los ve ya en el cuadradito con la forma, con la leche, el jugo, lo que sea, pero la materia prima, porque es un envase en materia prima, no se vende suelta la leche, sino ya envasada, eh, es un cuadradito, pero ya la materia prima viene, como uno la compra al proveedor, en como unas bobinas enormes, redondas, enormes hasta el techo, eh, y eso se puso con un agujero en el medio y con todo el diseño, digamos, con continuidad que tenga ese producto terminado, ¿no? La cajita, lo que va a tener de marca y demás. Eso se inserta en la máquina, en el envasador en este caso, en ese agujero, y se empalma eh, para empezar todo el proceso, ¿no? En ese empalme, sucede cada vez que uno cambie esa bobina porque cambia de producto, de turno, lo que fuera, va a haber muchos desperdicios, en este caso sería técnicamente, normales. ¿Por qué? Porque para que sea séptico ese envase, que vieron que justamente el Tetra Pak fuera de la heladera puede estar los 6 meses, etcétera, bueno, tiene que cumplir un montón de requisitos, que no le haya entrado la luz, ningún microbio, ningún aire, nada, en todo ese proceso productivo. Entonces, para que eso suceda, todo el primer, digamos, parte de esa materia prima, cada vez que se cambia esa bobina,
hay que dejar correr y tirar esa primera parte. O sea, uno compra para 1000 envases y te encontrás con que, suponiendo que fue 3%, que estableces que normalmente es un 3% esa merma o desperdicio normal, vas a encontrar que siempre comprás para 1000 y resulta que pudiste fabricar en vez de 1000, 970 envases. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y vos, si el costo es 10 pesos por envase, vos calculás que 10 pesos cuando haces tu costo unitario y tomás decisiones sobre eso. Ahora, resulta que siempre pasa lo mismo, o más o menos pasa, la normalidad obviamente no es precisa, pero aproximadamente anda por ahí. Decís, ¿qué pasa? ¿Qué no me estoy dando cuenta? Bueno, no estás considerando tus mermas o desperdicios normales. ¿Qué implica? Si consideraste que sistemáticamente es aproximadamente un 3%, tu rendimiento es el 97%. Entonces en el denominador acá tendría que poner un envase en el numerador. Tu producto terminado querés que tenga un envase, pero el rendimiento es 0,97 si la merma es 3%, ¿no? 1 menos 0,03, 0,97. Como vemos acá, ¿no? En el ejemplo que ya les anticipaba, supongamos que el envase de Tetra Pak cuesta 10 pesos el envase. Al proveedor yo le pago 10 pesos y yo, si no tengo en cuenta esto, diría mi costo de envase dentro de mi materia prima es 10 pesos por unidad. Sin embargo, estaría mal eso. ¿Por qué? Porque considerando esa merma normal del 3%, cuando digo normal es que sí es anormal, porque el operario se quedó dormido y de cabo apoyada siguió pasando la bobina, obviamente no puedo considerar en mi costo el excedente del 3% de merma. Voy a asumir esa merma normal, porcentaje asumido como merma normal. Por eso les digo es importante, no tanto si es merma o desperdicio, es nada más que semántico, se los aclaro como tema más teórico, pero sí, la de la normalidad sí es importante, ¿no? Lo normal no es costo, resultado del periodo. Eh, y acá con el ejemplo que les digo, ven, un envase es lo que quiero que lleve el producto terminado, dividido 0,97, que es 1 menos 0,03, ¿no? Que sería ya expresado ese porcentaje para la fórmula. Y esto me da 1,03 y pico, ¿no? ¿Qué implica esto? Ese sería el componente físico, ¿no es cierto? Como todos los costos, el componente físico es 1,03 para el envase con esta merma normal, 0,309. Pueden ser utilizar la fórmula, no implica si es 3%, decir 1,03, no, porque fíjense que no es exactamente eso, ¿no? Hay que aplicar la fórmula. Eh, Ahora, este es el componente físico, como todo, después lo multiplico por el monetario. Ahí sí, si pago 10, pero mi costo no es 10 como erróneamente estaría calculando si no tengo en cuenta este factor normal. Es 10,31 casi. Fíjense, en este ejemplo puede ser mucho más y en un volumen grande, todo lo que estaría omitiendo de costos por ese error de concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi costo? Es 10 en este ejemplo 10,31, no 10. ¿Por qué? Porque mi componente físico es incluyendo la merma normal con esta fórmula, eh, es la manera correcta, ¿no? Acuérdense de algo, no es que sea siempre uno el numerador de la división de la fórmula. Acá por el producto terminado yo hubo un envase, para que no se mecanicen. Si estamos hablando de una materia prima típica que son litros, kilos, supongamos, lleva medio kilo el producto terminado, pero con una merma del 3% y cuesta 10 pesos el kilo. Acá, ¿qué van a poner? No van a poner 1. ¿Qué van a poner? Si 10 pesos está en kilo, van a poner 0,5. Y después acá va a quedar el componente físico para multiplicarlo directamente por cómo está expresado el componente monetario y tener el costo, cosa que ya venimos viendo desde el principio, ¿no? Así que acuérdense de eso, ¿no? Como concepto de cómo analizarlo. Profe, Sí, yo soy cocinero y esto pasa mucho en la cocina. Hay una tabla de mermas que, por ejemplo, compras un cajón de tomate y ya sabes el porcentaje de la parte que se tira, ya sea por semillas o porque vienen feos y eso también. genial, mira qué bueno. Y lo tienen contemplado en los costos, esa merma normal, digamos, como... Sí, sí, en cocina hay una tabla de mermas de todos los productos que ya viene establecida, digamos, por norma. Ah, mira qué interesante, no lo conocía eso. Y en base a eso le aplicás a tus costos, esa merma la asumís como normal y hacen esto de alguna manera, esto que les estaba diciendo, ¿no?
Claro, porque por plato, bueno, se sabe cuántos, por ejemplo, tomates se van a utilizar, pero del cajón siempre hay algunos que vienen feos y eso, entonces, o también hay parte que hay que cortar, entonces, bueno, ya está establecido por norma en la cocina directamente, por producto. Perfecto, perfecto. Qué buen aporte. Muchas gracias. Eh, bueno, esto está buenísimo cuando aportan algo real que les toque de experiencia, lo nutre mucho, ¿no? Y esto, también el ejemplo que traía, es interesante para que vean esto de normal, qué implicancia tiene también con este ejemplo. Es decir, por ahí tuvieron suerte y en una de las compras el cajón de tomates vino perfecto, no vino ni uno podrido y usaron todo. Y a lo mejor si tenían determinado que un 3%, por decir algo, es la merma normal, o el desperdicio en este caso más bien, y no, ahí por ahí van a tener una ganancia. Bueno, pero la normalidad es así, es un porcentaje normal que determina en proceso industrial, por ahí lo toma un ingeniero, o hay normas, como bien dice, que bueno, a veces van a ser un poquito más, a veces un poquito menos, pero es esa noción de normalidad lo que se asume como costo solamente, ¿no? Que es como todo, hay que revisarlo también cada tanto, ¿no? Porque por ahí las condiciones a veces cambian de esa normalidad también, a veces en los negocios. Ahí dejé el link, por si quieren verlo, está la tabla que usamos. Ah, buenísimo, qué interesante. Lo voy a, yo seguro que lo bajo y bienvenido. Muy buen aporte, gracias. Em, ¿Alguna otra duda o comentario de materia prima antes de pasar al siguiente rubro? Ya les digo, igual no es que lo estamos terminando acá, sino que es una primera aproximación, ¿no? Vamos a ver un poquito por arriba los tres conceptos que vamos a continuar más adelante, ¿no? Es más, vamos a ver hoy creo que dos nomás, eh, porque carga Fabril, para ahí lo pasamos muy rápido, pero ese le vamos a dar más profundidad, que es el tercero, ¿no? Por su heterogeneidad, como les decía. Bueno, de materia prima, otra cosa que por ahí en esto que tenemos un poco más de tiempo, no siempre lo hago, pero vale la pena que también lo veamos. Inclusive voy a buscar algún ejercicio que no hay, pero creo que, o sea, yo tengo, pero no está en la guía esta que tienen ustedes, que es determinar un lote óptimo de compra y de inventarios, ¿no? Porque cuando hablemos también de la parte más teórica de la gestión de las materias primas, eh, hay una disyuntiva que es muy crítica en los negocios, ¿no? Que es, uno nunca quiere quedarse corto en la compra, porque eso que implica en la materia prima, que no vas a poder producir, no producir no vendés, o sea, es crítico. Entonces, ese es algo que todos querrían evitar, que no haya lo que se llama quiebre de stock, ¿no? Quiebre de producción y de ventas. Ahora, evitarlo puede ser, si no se gestiona correctamente, puede ser muy costoso, porque la manera más fácil que no te pase nunca eso es si compras un montón por las dudas y nunca te va a pasar eso. Ahora, eso también es otra cosa muy mala para el negocio, porque si compras mucho, evitas un problema, pero te estás comprando otros, que es todos los costos que implica mantener inventario, financiarlos, etcétera. Ya vamos a hablar más a detalle, pero quiero que vayan viendo eso, que es como un estar entre la espada y la pared, en el cual lo ideal sería manejar el mínimo inventario posible, pero esa es una, si bien existe, es un poco lo que seguramente escuchaban hablar del just in time en alguna materia previa, tiende a eso, ¿no? A tener inventarios tendiendo a cero, pero la realidad, como ya vamos a hablar más adelante, hay que ser Japón para que pueda implementar exitosamente eso, ¿no? Entonces, eh, lo que podemos asumir en la realidad es buscar lo que se llama el lote óptimo, que es, bueno, buscar dentro de todas las características y costos relacionados, cuál sería el lote óptimo de compra y de inventarios para cada materia prima, para cada ítem que tengamos que almacenar, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, ese sería un poquito el panorama de materia prima, ¿eh? Después, ya como les digo, vamos a hablar más de la gestión, eh, y de esto del lote óptimo y un poco, eh, vamos a ver un par de ejercicios también de estos temas, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? Escucho el ruidito del chat, que digan por micrófono, ¿no? Bueno.
Van quedando igual 10 minutitos. Vamos a hablar solamente de mano de obra directa, dentro de esta presentación que también tiene alguna introducción a carga fabril. Y de mano de obra directa en realidad vamos a hablar más que nada de por qué no vamos a hablar. No le vamos a dedicar mucho tiempo, ni en la teoría ni nada en la práctica, prácticamente. Y como siempre, cuando no vemos nada en la práctica, les aclaro, tampoco se va a evaluar, obviamente, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque más allá de algún par de consideraciones que voy a mencionar ahora del tema, pero en general eh, también es bastante sencillo en principio su asignación, ¿no? Si es directa, voy a tener seguramente un componente físico que va a ser cuánto tiempo le lleva a ese operario a hacer una unidad de producto, establecido en fracción de hora, por ejemplo, si después tengo el componente monetario en horas, cuánto le pago por hora, que sería el componente monetario, la tarifa, ¿no?, que se le llama, y ahí multiplicamos y tenemos el costo unitario de mano de obra directa. ¿Tiene complicaciones esto? Sí, y muchas, pero esas complicaciones son más, si se quiere, de cálculo de costos, de legislación laboral que cambia además, como sabemos, en este país todos los días casi. Entonces no me parece que valga mucho la pena profundizar en esa profundización, ¿no? Haga redundancia del tema a nivel práctico. Lo único que sí les anticipo en esto es esto que está planteado acá, ¿no? Que tengan en cuenta que las cargas sociales forman parte del costo, es decir, que se tienen que sumar al sueldo o salario. ¿Esto qué implica? Que no que van a calcular como en los ejercicios de mano de obra directa, es hacer un montón, la llama matriz de mano de obra, que es calcular todos los porcentajes, ¿no? Que es lo que dice un recibo de sueldo, el 11% de esto, el 3% del otro, el 2, más, que eso cambia, como decíamos, muy habitualmente también por la legislación laboral, más todos los proporcionales de cosas que no son periódicas del mes o la quincena, como paguemos a mano de obra directa. Como por ejemplo la incidencia de las vacaciones, del aguinaldo, que se pagan por ahí 2 veces por año, pero yo tengo que asignar esa porcioncita, es como lo de la merma, ¿no? ¿Cuánto le corresponde a esa porción? Y bueno, entonces se establece qué porcioncita le tengo que cargar como porcentaje de ese sueldo de todas esas cosas no habituales, ¿no? Como vacaciones, aguinaldos, etcétera. Y así sale ese costo de la mano de obra directa llevado inclusive unitario, ¿no? Esa es la dificultad que me parece que no tiene mucho sentido abordarla más allá del concepto. Entonces lo que sí pueden encontrar es que diga como dato de un ejercicio, hasta de un examen, en el contexto de que tenemos que poder determinar un costo unitario de un producto, diga materia prima, tanto, merma, carga fabril, vamos a ver por ahí lo que más tiempo lleva para un costo de productos, y por ahí de mano de obra directa tengo un dato, pero un dato suelto que no tengan que calcular todo, sino solamente componente físico y monetario, es decir, tanto producto lleva tanto tiempo por unidad de mano de obra directa y la tarifa es tanto por hora. Y esto puede decir, pero así, sin calcular cuánto sería el porcentaje, ya dado más un 25% de carga social, 40, 30, no importa, un porcentaje que ya va a venir dado en el ejercicio. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Acordarse que al dato que tengan, que tienen que multiplicar o agregar, digamos, el impacto de ese porcentaje de las cargas sociales que forman conceptualmente, como dice acá, parte del costo. No más que eso a nivel práctico. ¿Está? Y otra cosa que les quiero mencionar, como excusa a esto y relacionándolo con el trabajo práctico de las expensas, que se los mencioné, pero ahora viene bien a consideración de este punto de mano de obra. ¿Se acuerdan que yo les decía que ahora por ahí ya si estuvieron viendo liquidación de expensas lo habrán visto concretamente? Puede haber dos maneras de que esté expresado el sueldo, por ejemplo, de un encargado. Puede ser que diga el bruto o el neto. ¿Cuál es la diferencia? Que si dice sueldo bruto, ese sueldo no es todo costo del consorcio. Hay una parte que son lo que se llama retenciones al empleado, que
justamente la diferencia. Mira, tendría que pagar esto, tu sueldo es tanto, pero te retengo tanto por tu jubilación, por tu obra social, etcétera. Entonces te pago, en vez de 10, te pago 9. Ese uno es una retención que a su vez después el consorcio se lo paga a la FIP. Ahora, la otra posibilidad es que diga 9, el neto, lo que cobra de bolsillo, lo que se le deposita en el banco, que es lo que habitualmente sucede. Si dice 9 el neto, que se llama neto eso, yo le tengo que agregar ahí de las cargas sociales, que por ahí está como ítem aparte, el formulario F931, como digo, cargas sociales, ahí le tengo que cargar todas las cargas sociales, tanto las aportes del patrón, que en acá soy el consorcio, como las retenciones que se dan al empleado, que es un pasamano. Es decir, si es el neto, todas las cargas sociales se las sumo como costo. Si está puesto el bruto, ahí tendría que discernir de las cargas sociales solamente los aportes patronales, no las retenciones. Porque si no estaría duplicando una parte de eso, ¿no? Las retenciones la estaría duplicando. Entonces, tengan en cuenta eso. Generalmente está, hasta por efectos prácticos, de cuadrar con comprobante y todo, está el neto, lo que se cobra por recibo de sueldo en mano o en banco, y después lo que se paga de cargas sociales, todas, retenciones, aporte, que es lo que se pagó por 931. Si está así, suman todo, no tienen que este, restar nada ni segregar nada. Solamente como comentario que tiene un poco que ver con esto mencionado de las cargas sociales, forman parte del costo, pero solamente dentro de lo que se paga en los formularios de cargas sociales, lo que son aportes, no lo que son retenciones, porque las retenciones, si uno considera que el sueldo es el bruto, las retenciones lo netean para llegar al neto. Si uno ya parte del neto, sumaría todas las cargas sociales, pero conceptualmente las retenciones no son costos, son costos de la persona física empleado, no del empleador. ¿Se entendió la aclaración? O bueno, casi un poco cerrando el tema, esta aproximación rápida de la mano de obra directa, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, después viene, solamente para que sepan, lo voy a pasar rápido, pero bueno, después viene carga fabril, también con características un poco, y después ya la técnica de departamentalización, que es concretamente una técnica ya práctica de cómo llevar la carga fabril, que es tan heterogénea y mensual, a un impacto unitario en los productos, ¿no? Así que bueno, eso va a quedar para la próxima. Quizás lo que es carga fabril lo voy a complementar con un ejercicio que está en la guía y que también ya tienen subido, se llama Partenón, para terminar de redondear esta técnica, que la vean más claramente, ¿no? Que si no queda muy abstracta, muy teórica, para la redundancia. Eh, Así que bueno, ahí lo subo. Bueno, ahí Federico, para ello también si lo bajo el link, capaz que también lo subo al web sílabo, si me lo permitís. También como va a tener esta referencia ahí en la parte de web sílabus de elementos del costo industrial, puedo poner esta tabla de mermas de alimentos que está muy buena, ¿no? Para darle otro aspecto bien concreto y aplicado. Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón, ahí estoy viendo. eh, ok, subo entonces, tengo una consulta, el trabajo práctico, voy a explicar de nuevo lo que tenemos que poner en el análisis. No me quedó claro. Eh, bueno, yo les diría que eso lo charlen entre ustedes, ya armaron los grupos, porque creo que lo hablamos bastante, ¿no? Pero justamente si no quedó muy claro en que sea demasiado puntual es porque es parte de las características del análisis, o sea, no quiero darles algo muy taxativo, sino que es parte de lo que quiero evaluar, en base a algo muy general, como suele pasar cuando uno tiene que hacer estos análisis profesionalmente.
son objetivos y después, bueno, está cómo llega uno a cumplirlos, ¿no? Entonces, eh, el análisis es, las cosas concretas es mínimo 6 carillas, eh, y que verse sobre clasificaciones de costos. Después, qué enfoque le quieran dar, cuáles clasificaciones, cómo lo relacionan, eso es parte de lo que queda en cada uno de ustedes y en cada grupo para desarrollarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, Lautaro. Sí, no me quedó claro el tema. Va, no sé si entendí bien. En la mano de obra directa, entonces, por ejemplo, si hay un encargado y está el neto, tenemos que sumarle nada más los aportes, las cargas sociales no, las retenciones no, digo. No, al revés. O sea, conceptualmente, las cargas, lo que se llama cargas sociales, que es lo que se paga con el formulario de AFIP 931, se pagan dos cosas. O sea, primero voy de lo general a la aplicación puntual de esto de las expensas, ¿no? Eh, de esas dos cosas que se pagan son aportes, que es lo que el empleador o el patrón, o como quieran llamarlo, el consorcio llevado al caso, tiene que pagar, y lo que le retuvo al empleado, en este caso puede ser el encargado, y tiene que pagar también la AFIP. Lo que pasa es que paga, qué sé yo, 1.000 pesos. Ahora de esos 1.000 pesos, 600 son aporte del patrón, del empleador, y 400 son retenciones que previamente le retuvo al empleado y que está haciendo un pasamano. Conceptualmente, nada más que la parte de aportes, ese del empleador es lo que es costo. Lo otro es costo de la persona física empleado, que del bruto que arregló, que es por bruto, por el convenio, por lo que fuera, tiene que ganar 20.000, pero se lleva neto 17.000. Esos 3.000 que son las retenciones. Que esas retenciones, por un tema de practicidad, no las paga, le pagan menos, le depositan menos al empleado, pero después el empleador se las paga a la FIP. Es un pasamano nada más que hace. Entonces, hay dos caminos. El concepto es aporte, es lo único que de las cargas sociales que es costo. Las retenciones no son un costo para el empleador, son un pasamanos. Está todo metido en un globo que paga las dos cosas el empleador. Ahora, si yo agarro ese 931, depende cómo haya considerado lo que le paga al empleado, es que tengo que hacer a efectos de cuánto tomar de ese 931 de las cargas sociales. Si yo estoy tomando el neto, lo que ya le pago en bolsillo, como se llama, o en banco, si fuera el caso, ya le estoy restando, estoy tomando un costo que ya tiene restada la retención que le hice. Entonces ahí sí le puedo sumar el 100% de las cargas sociales que pago en ese 931, porque no estoy duplicando nada. Como estoy partiendo del neto de lo que le pago, ahí tengo que agregarle las retenciones, se estoy agregando, pero es para llegar al bruto, y después los aportes. Ahí tengo todo perfecto. Si estoy partiendo del bruto, el bruto hay que restarle las retenciones. Entonces, si parto del bruto y encima le sumo las de las cargas sociales, las retenciones también, estaría duplicando el efecto en mis costos de las retenciones. Habitualmente van a ver casi el 100% de las expensas. Para mayor claridad y por cómo se da los comprobantes, van a tener el neto y cuánto pagaron de cargas sociales con el 931. Suman todo y no van a estar duplicando nada. Ya llevado el caso más que lo teórico a lo concreto del trabajo práctico, ¿no? Listo, perfecto, muchas gracias, profe. No, no, de nada. ¿Algún otro concepto, duda, comentario? Ya estamos en horario. Bueno, les agradezco. Ya tienen todo el material, en este caso ya está subido, como les decía, en el web syllabus, en el módulo, bueno, en la categoría 3, que se llama justamente elementos del costo industrial. Les voy a subir a la brevedad también la clase al canal de YouTube. Ahí no sé si ya están suscritos, para ya en algún momento voy a dejar de mandar digamos, los avisos de que ya lo subí, ¿no? Pero les tendría que llegar si están suscritos, el alerta. Y, y les pido también en esto que queda esta semana,
Más allá que yo voy a tratar ya también de ir terminando y subirles en el transcurso de esta semana el cronograma que les anticipé. Pero ustedes vayan viendo para si tienen algún problema el tema del campus, ¿eh? Si acceden, si pueden acceder al mail que tienen en el campus, si lo pueden direccionar, si no lo miran habitualmente, algo que puedan ver todos los días para alguna notificación o en el teléfono o en la computadora, lo que sea, otro mail. Bueno, todo ese tema, por favor, váyanlo viendo por su cuenta, como para ya pensar que la semana que viene podemos utilizar la plataforma eventualmente para algunas cosas y que nadie quede en el camino, ¿no? Bueno, gracias y bueno, nos vemos el miércoles. Gracias y sigan cuidándose, ¿eh?